Marañón desde dentro, porque también hay gente desde fuera que ha estado muy cerca de la radio y lo sigue estando. Usted nos hablaba, por ejemplo, sobre los directores que han pasado, trabajadores de la radio. Hoy en la mañana recordaban con cariño a don Hildebrando Ramírez, que también marcó época. Sí, bueno, al señor Brando, yo lo encontré aquí, ellos son uno de los pioneros de la radio, ¿no? Lo encontré aquí, muy buen periodista. Él también se capacitó en la Católica. Y otros colaboradores aquí también han sido, por ejemplo, la profesora Natividad Torres, que era profesora de Fe y Alegría. Bueno, pero ella era colaboradora. Después María Elena Alcalde, que también era profesora del Instituto de Cultura, también colaboradora, también tenía su programa. Y existe, por supuesto, diversas anécdotas. Cuéntanos alguna. Usted estaba contándonos de, no sé si era director o era, digamos, parte de los jesuitas, que hacía bromas, que normalmente, bueno, los jesuitas se han caracterizado, los directores también, por algunas anécdotas que seguramente han marcado época con los trabajadores de la radio. Yo les hablaba del padre Jorge Cruz, que trabajaba también en Fe y Alegría, en el colegio. Bueno, lo dejaron, no sé si fue 3 meses encargado porque el director de la radio viajó. Él venía aquí a la radio y él fue el que sembró la catagua. La catagua que tenemos afuera, él fue el que la sembró. Era muy juguetón, ¿no? Yo les estaba contando a ustedes en interno de que yo estaba en programa en esos tiempos, me cambiaba la revolución de los discos. Me decía, por decir, si era en 45, lo ponía él en 33, me decían sonsonaza para que digan que tú no aprendes todavía. Bueno, esas cosas, ¿no? Muy, muy bonita esa confianza que teníamos con él y muy bien, unos recuerdos excelentes de años atrás, ¿no? Viene los años 90, recordábamos que tranquila, y de ahí fue cuando él capacitó a varias personas, a varios chicos y chicas, entre ellos estaba Olinda, Leslie Vázquez, estaba Ismael Burga, Roxana Robles, y a ver, ayúdeme, señor Homero. Ani Mejía, claro, Ani ha estado aquí también bastante tiempo, ¿no? Sabemos que en los años 90, señor Homero, viene una época bastante difícil y complicada, ¿no? Porque comenzaban, por un lado, a escucharse mucho el tema del terrorismo, pero también la época de la dictadura. Bueno, nosotros en un castellano directo, pero respetuoso, teníamos que sacar cara por la defensa de los derechos humanos. Se trabajó mucho en esta campaña de no a las levas, porque cogían a los jóvenes y los llevaban al ejército. Entonces eso era contra los derechos humanos. Después, si tú hablabas algo en contra del gobierno de aquel entonces, decía que estábamos haciendo contracampaña a la labor del presidente. En ese tiempo estaba Alberto Fujimori. Y ocurrió lo más inesperado. Bobby Linares lo balearon. Fue en la noche. Me llamó Ismael, me dijo, Homero, lo han baleado a Bobby. Yo estaba descansando en mi casa, más o menos a las 10, 11 de la noche. Y lo salvó un doctor Santillán. Y dijo, llévenlo a Chiclayo porque está aproximada la bala, está cerca del riñón. Lo llevaron a Chiclayo, se hizo la protesta nacional, internacional, pero quedó en duda quién fue el que provocó esos sinsabores. Entraban a nuestra casa, trataban de ver si tenemos alguna cosa que nos compromete, pero pasamos esa brecha con el favor de Dios. Definitivamente que la época era muy complicada, muy tensa, muy difícil, ¿no? Muy difícil. ¿En qué momento, los comunicados me parece que es una característica como que por la que hemos pasado todos, ¿no? Sí. Yo recuerdo haber pasado en los inicios por los comunicados porque era como un requisito, porque en los comunicados incluso te grababas los nombres de los lugares, ¿no? Hay mucha gente que los lugares
de donde proceden los comunicados, pues uno a lo mejor ni siquiera se imaginaba. Señora Luchita, ya para finalizar, ¿qué decirle a los oyentes de Radio Marañón? Usted está ahora en otras labores en Radio Marañón, alejada de los micrófonos, pero ¿qué decirle a los oyentes? Ustedes están, si bien es cierto, no en los micrófonos, pero también en la institución de Radio Marañón. Bueno, yo la verdad, yo me siento muy contenta, feliz, porque a veces subo en una mototaxi y me dicen, señora Luchita, o si no me dicen, señora, usted leía tal, usted daba tal cosa. Y eso me gusta cuando la gente me conoce, ¿no? Yo digo, ay, Dios mío, digo, ¿quién será? ¿Quién será? A veces ando con mi nietecito, me dice, pero ¿por qué no recuerda? Le digo, es que tanta gente, ¿no? Eso a mí me llena de bastante. Y también por lo que hasta ahora tenemos esa sintonía, esa simpatía, ese acercamiento todavía con ellos, ¿no? La gente del campo. Y bueno, eso, y agradecida de Dios, más que todo agradecida de Dios. Por toda la cantidad de personas que además han pasado por aquí, sí, por Radio Marañón, ¿no? Muchísima gente. Sí. Claro, por ejemplo, no estaba yo recordando a la hora que estaba conversando con don Homero, recordar a la hermana Marisabel, que fue la administradora aquí en esta radio, el padre Ubaldo, que bastante joven falleció, también estuvo encargado en esta emisora, y bueno, y Monseñor José Mari. Que además estuvo en la época difícil, claro, ¿no? Difícil, y él era el ingeniero técnico de todos los equipos de acá de Fila Alta, y tú lo veías y estaba ya subido en el techo, estaba una noche entera aquí arreglando. Por ejemplo, también estábamos recordando con el señor Homero al chico Almanza, Alberto Almanza, también un voluntario con bastante ganas de sacar adelante la radio. Qué bueno. Señor Homero, ¿qué decirle a los oyentes de Radio Marañón en construyendo, se siguen guardando, porque cada época va marcando eso? A la audiencia y a todo el público que prefiere escuchar Radio Marañón, agradecerle en primer lugar y decirles que Radio Marañón lleva la pauta ya no de esa radio triste, sino de la radio alegre, que contribuye sobre todo al prevalecer los derechos humanos, la defensa del medio ambiente y sembrar árboles al máximo que se pueda, porque las fuentes de agua se están disminuyendo. ¿Y por qué hago recalcar esto? Porque Radio Marañón, uno de sus objetivos primordiales es la defensa del medio ambiente. Y nosotros estamos bajando la guardia y pedimos la participación desinteresada, incondicional, de usted, amigo Radio Escucha, del que vive en el campo o en la ciudad. Hay que arborizar desde la humilde vereda que vivimos hasta los cerros más grandes. Luego también ser respetuosos de los derechos que asiste a la gente para que respeten lo de nosotros, porque eso así es la característica de la radio, la línea principal de defensa de los derechos humanos. Por otro lado, la evangelización que se lo lleva siempre a través de la radio, y ustedes desde el más recóndito lugar que se encuentren escuchan los programas de evangelización que hace Radio Marañón y la transmisión de la misa. Eso es indispensable.